Septiembre de 1944. En los campos húmedos y brumosos de Lorena, Francia, el silencio es apenas roto por el crujir de las orugas. Los tanques Sherman avanzan con cautela, sabiendo que en cualquier momento el infierno puede desatarse. Frente a ellos, ocultos entre los árboles, aguardan los Panzer alemanes. Más rápidos, más blindados, más letales. Los soldados estadounidenses conocen bien el peligro. El Panzer puede destruirlos a más de 1000 metros de distancia, mientras que sus propios cañones de 76 milímetros apenas logran penetrar el blindaje frontal enemigo. Pero esta vez, algo ha cambiado. Los estadounidenses han traído un proyectil que no aparece en los manuales. Un arma que perfora acero como si fuera papel. Y en cuestión de minutos, los cazadores se convierten en presas. Ese proyectil se llama M93 VAP, Ig Velocity Armor Piercing. Un núcleo de tungsteno envuelto en una carcasa de acero, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 1000 metros por segundo. Su impacto no solo atraviesa el blindaje, sino también la moral del enemigo. Lo que parecía imposible, que un Sherman enfrentara de frente a un Panzer y saliera victorioso, se convierte en realidad. Esta es la historia de cómo la ciencia de materiales, la desesperación táctica y la capacidad industrial estadounidense transformaron el curso de la guerra blindada en Europa. Para entender el impacto del VAP, hay que retroceder unos meses. Tras el desembarco en Normandía en junio de 1944, las fuerzas aliadas avanzan hacia el este, liberando pueblos y enfrentando una resistencia cada vez más desesperada por parte del Tercer Reich. Pero en ese avance, los tanques Sherman, columna vertebral de las divisiones blindadas estadounidenses, comienzan a mostrar sus limitaciones. Diseñados para la movilidad y la producción masiva, los Sherman son vulnerables frente a los tanques alemanes de última generación, el Panzer y el Tiger. Su blindaje frontal es insuficiente, su cañón de 75 milímetros no puede penetrar el acero alemán, y sus tripulaciones lo saben. En cada enfrentamiento, la superioridad técnica del enemigo se traduce en pérdidas humanas y materiales. Los informes del frente son alarmantes. En las Ardenas, en Normandía, en Lorena, los Sherman son destruidos por decenas. Los comandantes de campo exigen soluciones. Eisenhower, comandante supremo aliado, presiona a los ingenieros y a la industria armamentista. Se necesita una respuesta urgente. No basta con enviar más tanques. Se necesita una mejora cualitativa. Y esa mejora no vendrá de un nuevo modelo de vehículo, sino de un proyectil. En los laboratorios estadounidenses, los ingenieros comienzan a experimentar con materiales exóticos. El tungsteno, uno de los elementos más duros conocidos, se convierte en la clave. Aunque escaso y difícil de trabajar, su densidad y resistencia lo hacen ideal para penetrar blindajes. Así nace el M93 VAP, un proyectil con núcleo de tungsteno, cuerpo de acero y una velocidad de salida que supera los 1.000 metros por segundo. Su diseño es aerodinámico, su impacto devastador. Pero hay un problema. El tungsteno es limitado. Solo se pueden producir unas pocas unidades por batallón. Se decide reservarlos para los enfrentamientos más críticos. La primera gran prueba del VAP ocurre en septiembre de 1944, durante la batalla de Haraucourt. El 37º Batallón de Tanques, liderado por el teniente coronel Craten Abrams, recibe una pequeña dotación de proyectiles VAP. Frente a ellos, más de 80 tanques alemanes, en su mayoría Panzers, avanzan con confianza. Lo que sigue es una de las victorias blindadas más sorprendentes de la guerra. Los Sherman, armados con VAP, destruyen más de 86 tanques enemigos, perdiendo solo 25 de los suyos. Los informes alemanes hablan de munición desconocida, de impactos que atraviesan el blindaje como si fuera cartón. La moral de los tripulantes alemanes se resquebraja. El mito de la invulnerabilidad del Panzer empieza a desmoronarse. Pero el VAP no es solo una solución táctica. Es también un símbolo de la capacidad industrial estadounidense. Mientras Alemania lucha por mantener su producción bajo los bombardeos aliados, Estados Unidos acelera la extracción y procesamiento de tungsteno. Se reciclan herramientas, se importan minerales, se reorganizan prioridades. Cada proyectil VAP representa no solo una ventaja en el campo de batalla, sino también una victoria logística. Y aunque su uso es limitado, su impacto psicológico es inmenso. En los meses siguientes, el VAP se convierte en un recurso estratégico. Se utiliza en enfrentamientos clave,
Se reserva para los comandantes más experimentados, se estudia su efecto en los informes de inteligencia. Los soldados lo llaman el martillo divino. Y aunque nunca se produce en cantidades masivas, su legado perdura. En la Guerra de Corea, los proyectiles VAP se utilizan contra los tanques soviéticos T-34-85. Y décadas después, su principio, alta velocidad, penetración concentrada, se aplica en los proyectiles de uranio empobrecido del M1 Abrams. La historia del VAP es la historia de cómo una innovación técnica puede alterar el equilibrio estratégico. De cómo un pequeño cambio en el diseño de un proyectil puede transformar un tanque vulnerable en un cazador letal. Y de cómo, en medio del caos de la guerra, la ciencia puede ofrecer una ventaja decisiva. Porque en la guerra, no siempre gana el más fuerte. A veces, gana el que innova más rápido. Mientras los tanques Sherman enfrentaban su hora más crítica en Europa, lejos del frente, en laboratorios y fábricas estadounidenses, se gestaba una solución que no vendría en forma de nuevo blindaje ni de un modelo revolucionario de tanque. Vendría en forma de un proyectil. Un proyectil que desafiaba las leyes de la física balística conocidas hasta entonces. Su nombre, M93 VAP, High Velocity Armor Piercing. Un proyectil de velocidad extrema, diseñado para perforar el blindaje de los tanques alemanes más temidos. Pero su historia no comienza en el campo de batalla, sino en los pasillos de la industria metalúrgica y en los despachos del Departamento de Guerra. Desde 1943, los ingenieros estadounidenses sabían que el cañón de 76 milímetros del Sherman tenía potencial. Su diseño era más moderno que el antiguo 75 milímetros, y su velocidad de salida era superior. Pero el proyectil estándar, el M62 APC, simplemente no era suficiente para penetrar el blindaje frontal de un Panzer o un Tiger. Se necesitaba algo más. Fue entonces cuando se recurrió al tungsteno, un metal raro, denso y extremadamente duro. Su punto de fusión es el más alto de todos los elementos, y su resistencia al impacto lo convierte en el candidato ideal para un proyectil antiblindaje. El problema: Estados Unidos no tenía grandes reservas de tungsteno, y su procesamiento requería tecnología avanzada. El diseño del VAP fue una obra de ingeniería precisa. En lugar de un proyectil sólido, se creó un núcleo de tungsteno encapsulado en una carcasa de acero. Al dispararse, la carcasa se fragmentaba parcialmente, pero el núcleo mantenía su trayectoria con una velocidad letal. A diferencia de los proyectiles convencionales, el VAP no dependía de explosivos ni de carga hueca. Su poder residía en la velocidad y la densidad. Al impactar, el tungsteno concentraba toda su energía en un punto minúsculo, atravesando el blindaje como si fuera papel. En pruebas de laboratorio, el VAP superaba con facilidad los 150 milímetros de acero homogéneo. Era, literalmente, una bala de precisión contra monstruos de acero. Pero la producción del VAP enfrentó obstáculos logísticos. El tungsteno debía extraerse de minas en Colorado, California y algunos países aliados. Su procesamiento era lento, y la demanda superaba con creces la oferta. El Departamento de Guerra tuvo que tomar decisiones difíciles. Se destinaba el tungsteno a proyectiles o a herramientas industriales. Se priorizaban los batallones blindados o los cazacarros. La solución fue pragmática. Se producirían cantidades limitadas de VAP y se distribuirían estratégicamente. Cada batallón recibía una dotación reducida, y los comandantes debían decidir cuándo y cómo usarlos. El VAP se convirtió en un recurso táctico, casi ceremonial. Su sola presencia en el arsenal elevaba la moral de las tripulaciones. En paralelo, los alemanes también enfrentaban sus propios dilemas materiales. El Panzer, aunque formidable, era costoso y complejo. Su producción requería molibdeno, otro metal estratégico que comenzaba a escasear. Los bombardeos aliados sobre las fábricas alemanas dificultaban la fabricación de blindajes homogéneos. Y aunque los proyectiles alemanes, como el PZGR-39, eran eficaces, no contaban con una respuesta equivalente al VAP. Alemania había desarrollado proyectiles de carga hueca y munición subcalibrada, pero su rendimiento era inconsistente. En términos de innovación balística, Estados Unidos había tomado la delantera. La doctrina de combate también cambió. Antes del VAP, los Sherman evitaban enfrentamientos frontales con los Panzer. Se recurría a maniobras envolventes, emboscadas, fuego coordinado. Pero con el VAP, los comandantes podían plantear enfrentamientos directos. La distancia ya no era una condena. A 800 metros,
Un Sherman con VAP podía perforar el blindaje frontal de un Panzer. Esto alteró la psicología del combate. Los tripulantes estadounidenses recuperaron la confianza. Los alemanes, por su parte, comenzaron a reportar impactos anómalos en sus informes. Algunos incluso creían que los aliados habían desarrollado un nuevo tipo de cañón. La realidad era más simple y más inquietante. El VAP también tuvo un efecto colateral. Aceleró la evolución de los blindajes. Al saber que los proyectiles de tungsteno podían perforar el acero convencional, los diseñadores comenzaron a experimentar con blindajes inclinados, compuestos y estructuras internas reforzadas. La guerra balística se convirtió en una carrera de innovación. Cada nuevo proyectil exigía una nueva defensa. Y cada nueva defensa, un nuevo proyectil. En ese juego de ajedrez técnico, el VAP fue una jugada maestra. Pero no todo era perfecto. El VAP tenía limitaciones. Su rendimiento disminuía drásticamente a largas distancias. Su núcleo, aunque duro, podía desviarse si impactaba en ángulos extremos. Y su escasez lo convertía en un recurso que debía usarse con sabiduría. Algunos comandantes lo reservaban para los enfrentamientos más críticos. Otros lo usaban como disuasión. Bastaba con que el enemigo supiera que había VAP en el campo para alterar su comportamiento. En ese sentido, el proyectil no solo era una herramienta, era también un mensaje. La historia del VAP es, en esencia, la historia de cómo la ciencia puede alterar la estrategia. De cómo un avance técnico puede cambiar la forma en que se lucha, se piensa y se sobrevive. Y de cómo, en medio del caos de la guerra, una pequeña pieza de tungsteno puede inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Septiembre de 1944. El frente occidental se encuentra en un momento de transición. Tras el éxito del desembarco en Normandía y la liberación de París, los aliados avanzan hacia el este con la esperanza de penetrar en Alemania antes del invierno. Pero el ejército alemán, aunque debilitado, no está derrotado. En Lorena, cerca de la localidad de Harraucourt, los blindados de la Wehrmacht preparan una contraofensiva destinada a frenar el avance estadounidense. Allí, en un terreno de colinas suaves, niebla espesa y pueblos dispersos, se librará una de las batallas de tanques más intensas de la campaña europea. El 37º Batallón de Tanques, parte de la 4ª División Blindada estadounidense, se encuentra en primera línea. Su comandante, el teniente coronel Craten Abrams, es un oficial pragmático, conocido por su audacia y por su capacidad de improvisar bajo presión. Sus hombres están acostumbrados a luchar en inferioridad técnica frente a los Panzer y Tiger alemanes. Saben que sus Sherman son más vulnerables, que su blindaje frontal no resiste los impactos de los cañones de 75 y 88 milímetros enemigos. Pero en esta ocasión, cuentan con un recurso inesperado. Una pequeña dotación de proyectiles VAP recién llegados desde los depósitos logísticos. No son muchos, apenas unos cuantos por tanque, pero representan una esperanza tangible. La mañana del 19 de septiembre, la niebla cubre el campo de batalla. Los alemanes avanzan con más de 80 tanques, en su mayoría Panzers, confiados en su superioridad técnica. Los Sherman esperan ocultos tras setos y colinas. Cuando los primeros disparos resuenan, la diferencia se hace evidente. Los proyectiles convencionales rebotan contra el blindaje frontal de los Panzers, pero los VAP atraviesan el acero con una violencia inesperada. Un Panzer recibe un impacto directo en la torreta. El núcleo de tungsteno penetra, atraviesa el compartimento de combate y lo inutiliza en segundos. Otro, alcanzado en el frontal, queda inmovilizado, su tripulación obligada a abandonarlo bajo fuego enemigo. Los informes posteriores describen la sorpresa de los alemanes al ver sus tanques destruidos por disparos que, hasta entonces, habrían resistido sin dificultad. Durante varios días, la batalla se prolonga en un vaivén de ataques y contraataques. Los Sherman maniobran con rapidez, aprovechando la movilidad de sus vehículos y el efecto psicológico del VAP. Los alemanes, desconcertados, comienzan a reportar munición desconocida en sus partes de guerra. Algunos oficiales creen que los estadounidenses han introducido un nuevo cañón secreto. La realidad es más sencilla, pero no menos devastadora. Un proyectil subcalibrado, más rápido y más penetrante que cualquier otro en el campo de batalla. El resultado de Harraucourt es sorprendente. En menos de 2 semanas, los estadounidenses destruyen más de 80 tanques alemanes, perdiendo apenas 25 de los suyos. La victoria no se debe únicamente al VAP. La coordinación entre blindados, artillería y aviación juega un papel crucial.
Pero el proyectil de tungsteno se convierte en un factor decisivo en los enfrentamientos directos. Por primera vez, los Sherman pueden mirar de frente a los Panzer sin sentir que marchan hacia una muerte segura. La moral de las tripulaciones se eleva, y la confianza en la capacidad de resistir y avanzar se consolida. Para los alemanes, Harcourt es un golpe psicológico. El Panzer, símbolo de su poder blindado, ya no es invulnerable. La sorpresa de ver sus tanques perforados por disparos que antes habrían rebotado mina la confianza de las tripulaciones. La Wehrmacht comienza a comprender que la guerra tecnológica también se libra en los detalles. Un proyectil, un material, una innovación pueden cambiar el equilibrio en el campo de batalla. Y aunque el VAP nunca será producido en cantidades masivas, su impacto en Harcourt demuestra que la guerra no siempre se decide por el número de tanques, sino por la capacidad de adaptarse más rápido. La batalla de Harcourt marca un antes y un después en la percepción del Sherman. Ya no es solo el tanque de producción masiva, el tractor blindado que gana por números. Ahora es también un vehículo capaz de enfrentarse a los mejores blindados alemanes cuando cuenta con la munición adecuada. Y ese cambio de percepción, tanto en los aliados como en los alemanes, tendrá consecuencias en los meses siguientes, cuando la guerra se acerque a las fronteras del Reich. El eco de la batalla de Harcourt no se midió únicamente en tanques destruidos o en kilómetros ganados. Su verdadero impacto se sintió en la mente de los combatientes. Para los estadounidenses, acostumbrados a ver cómo sus Sherman ardían bajo el fuego de los Panzer y Tiger, el VAP representó un cambio radical en la percepción de la guerra. Por primera vez, podían mirar de frente a los blindados alemanes sin sentir que marchaban hacia una condena segura. El proyectil de tungsteno no solo perforaba acero, perforaba también el miedo acumulado tras meses de inferioridad técnica. Los informes de las tripulaciones hablan de una confianza renovada, de la sensación de que, al fin, tenían en sus manos un arma capaz de equilibrar la balanza. En los campos de Lorena, esa confianza se tradujo en audacia. Los comandantes de Sherman comenzaron a plantear enfrentamientos directos, a arriesgar maniobras que antes habrían sido impensables. El VAP no estaba disponible en grandes cantidades, pero su mera existencia alteraba la forma de combatir. Bastaba con que un pelotón contara con algunos proyectiles para que toda la unidad se sintiera respaldada. La moral, ese factor intangible que tantas veces decide el rumbo de una batalla, se elevó de manera palpable. El Sherman, símbolo de producción masiva y de sacrificio, se transformaba en un cazador respetable. Para los alemanes, en cambio, el efecto fue devastador. El Panzer había sido concebido como la respuesta definitiva al blindaje aliado. Su frontal inclinado, su cañón de alta velocidad, su aura de invulnerabilidad lo convertían en un arma psicológica tanto como en una máquina de guerra. Pero en Harcourt, esa aura se resquebrajó. Los informes de las tripulaciones alemanas hablan de impactos que atravesaban el blindaje frontal, de tanques destruidos por disparos que antes habrían rebotado sin consecuencias. La sorpresa se mezcló con la desconfianza. Algunos oficiales sospechaban que los estadounidenses habían introducido un nuevo cañón secreto. Otros hablaban de munición desconocida en sus partes de guerra. Lo cierto es que la confianza en el Panzer ya no era la misma. Este cambio psicológico tuvo consecuencias tácticas inmediatas. Los alemanes, que hasta entonces habían confiado en la superioridad técnica de sus blindados para imponerse en el campo de batalla, comenzaron a adoptar una actitud más cautelosa. La necesidad de repliegues, de maniobras defensivas, de evitar enfrentamientos frontales se hizo más evidente. El VAP, aunque escaso, había introducido una incertidumbre que erosionaba la seguridad alemana. Y en la guerra, la incertidumbre es tan peligrosa como el fuego enemigo. La doctrina blindada estadounidense también se transformó. Hasta ese momento, los Sherman habían sido empleados en masa, confiando en la movilidad, la coordinación y el apoyo aéreo para compensar su inferioridad técnica. Con el VAP, se abrió la posibilidad de enfrentamientos más equilibrados. Los manuales comenzaron a incluir recomendaciones específicas sobre el uso de la munición de tungsteno. Reservarla para los objetivos más blindados, emplearla en momentos críticos, coordinar su uso con el resto de la unidad. El proyectil se convirtió en un recurso estratégico, un comodín que podía decidir el resultado de un enfrentamiento. Pero más allá de la táctica, el VAP simbolizó algo más profundo: la capacidad de adaptación. En una guerra donde la innovación tecnológica avanzaba a un ritmo vertiginoso, la rapidez con la que Estados Unidos desarrolló, produjo y desplegó el proyectil de tungsteno demostró la flexibilidad de su sistema industrial y militar.
Mientras Alemania se aferraba a la producción de tanques cada vez más complejos y costosos, los estadounidenses apostaban por soluciones prácticas, rápidas y efectivas. El VAP era la prueba de que, en la guerra moderna, no siempre gana el que construye la máquina más grande, sino el que encuentra la respuesta más ingeniosa. En los meses siguientes, el VAP se convirtió en un símbolo de resistencia y de ingenio. Aunque nunca estuvo disponible en cantidades masivas, su impacto psicológico fue desproporcionado respecto a su número. Para los soldados estadounidenses, representaba la posibilidad de sobrevivir. Para los alemanes, la certeza de que su superioridad técnica ya no era absoluta. Y en esa tensión, en ese juego de percepciones, se encontraba la verdadera fuerza de este proyectil. El proyectil VAP no era solo un triunfo de la ingeniería militar, era también un desafío logístico y económico de enormes proporciones. Su corazón, el núcleo de tungsteno, se convirtió en un recurso tan valioso como el propio acero o el combustible. Estados Unidos, con su inmensa capacidad industrial, comprendió pronto que la guerra no se ganaba únicamente en los campos de batalla de Europa, sino también en las minas, en las fábricas y en los despachos donde se decidía la asignación de recursos estratégicos. El tungsteno, escaso y difícil de obtener, se transformó en un metal de guerra. Las reservas estadounidenses eran limitadas. Gran parte del tungsteno debía importarse desde países aliados como Portugal, Bolivia y China, lo que implicaba rutas largas y vulnerables a la guerra submarina alemana. Cada tonelada de tungsteno extraída y transportada representaba un dilema. Debía destinarse a herramientas de corte para la industria aeronáutica, a maquinaria pesada para la producción de tanques, o a proyectiles VAP para los Sherman en el frente. El Departamento de Guerra estableció comités especiales para decidir estas prioridades. La presión era enorme. Cada decisión podía significar la diferencia entre un tanque destruido o un avión fabricado a tiempo. La producción del VAP fue, por tanto, limitada. No podía equipar a todos los batallones, ni mucho menos a todos los tanques. Se convirtió en un recurso selecto, reservado para unidades clave y para enfrentamientos donde la presencia de Panzers y Tigers era más probable. Esta escasez le otorgó un carácter casi mítico entre las tripulaciones. Los soldados sabían que no podían desperdiciar un proyectil VAP. Cada disparo debía ser calculado, cada impacto debía contar. El proyectil se convirtió en un símbolo de esperanza, pero también en un recordatorio de la fragilidad de la logística en tiempos de guerra. Mientras tanto, Alemania enfrentaba sus propios dilemas industriales. La producción del Panzer y del Tiger exigía cantidades enormes de acero de alta calidad y de aleaciones especiales como el molibdeno. Pero los bombardeos aliados sobre las fábricas y las minas, sumados a la pérdida de territorios ricos en recursos, comenzaron a erosionar la capacidad alemana de mantener su superioridad técnica. El blindaje de los tanques alemanes, que en 1943 era prácticamente impenetrable, empezó a mostrar debilidades en 1944. La escasez de materiales obligó a reducir la calidad del acero, a improvisar soluciones, a sacrificar resistencia en favor de la cantidad. El VAP, en ese contexto, encontró un enemigo debilitado por la falta de recursos. La carrera industrial se convirtió en un reflejo de la guerra misma. Estados Unidos, con su capacidad de producción masiva y su acceso a recursos globales, podía permitirse innovar y experimentar. Alemania, en cambio, se veía obligada a resistir con lo que tenía, apostando por diseños cada vez más complejos y costosos que no podían producirse en número suficiente. El VAP simbolizó esa diferencia. Un proyectil relativamente simple en concepto, pero devastador en su aplicación, que aprovechaba la fuerza de la industria estadounidense para compensar las carencias de su blindaje. El impacto del VAP no se limitó al presente inmediato. Su aparición aceleró la evolución de la balística y del diseño de blindajes. Los ingenieros comprendieron que el acero homogéneo ya no era suficiente. Comenzaron a experimentar con blindajes inclinados, con capas compuestas, con soluciones que buscaban dispersar la energía del impacto en lugar de resistirla de manera frontal. La guerra entre proyectil y blindaje entraba en una nueva fase, una carrera tecnológica que continuaría durante la Guerra Fría y que aún hoy define el diseño de los carros de combate modernos. En última instancia, el VAP fue más que un proyectil. Fue la prueba de que la guerra moderna se decide tanto en los laboratorios como en los campos de batalla. Que la innovación técnica, respaldada por una industria capaz de sostenerla, puede alterar el equilibrio estratégico de manera decisiva. Y que, en un conflicto global, hasta el más pequeño fragmento de tungsteno puede inclinar la balanza entre la victoria y la derrota.
El final de la guerra en Europa no significó el final de la historia del VAP. Como tantas innovaciones nacidas en el fragor del conflicto, su vida continuó en los años posteriores, en otros campos de batalla y en nuevas generaciones de armas. Apenas 5 años después de la rendición alemana, el mundo volvió a dividirse en Corea. Allí, en las colinas y valles de la península, los tanques estadounidenses se enfrentaron a un nuevo enemigo, los T-34-85 soviéticos, entregados en masa al ejército norcoreano. Una vez más, los Sherman parecían superados. Y una vez más, el VAP se convirtió en la carta secreta. Los proyectiles de tungsteno, diseñados para perforar el blindaje de los Panzer, demostraron ser igualmente eficaces contra los T-34. La lección de Harcourt se repetía en otro continente. La innovación técnica podía equilibrar la balanza incluso frente a un adversario aparentemente superior. Pero el VAP fue también un punto de partida. Su principio, un proyectil subcalibrado, de altísima velocidad, con un núcleo denso y resistente, inspiró el desarrollo de nuevas generaciones de munición. En las décadas siguientes, la carrera armamentística de la Guerra Fría llevó a la creación de proyectiles APDS, Armor Piercing Discarding Sabot, y, más tarde, AFS, Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot, capaces de alcanzar velocidades hipersónicas y de perforar blindajes compuestos. El tungsteno siguió siendo protagonista, aunque con el tiempo fue acompañado, y en algunos casos sustituido, por el uranio empobrecido, un material aún más denso y polémico. El principio, sin embargo, seguía siendo el mismo: concentrar la energía en un punto minúsculo, atravesar el acero con la fuerza de la física pura. El legado del VAP no se mide solo en términos técnicos. También dejó una huella en la forma en que entendemos la guerra moderna. Demostró que no siempre es necesario construir un arma completamente nueva para cambiar el curso de un conflicto. A veces, basta con perfeccionar un detalle, con encontrar la pieza que falta en un engranaje ya existente. El Sherman nunca dejó de ser un tanque vulnerable frente a los colosos alemanes, pero con el VAP pudo enfrentarlos de igual a igual. Esa lección, que la innovación puntual puede transformar la percepción de una máquina entera, sigue siendo válida hoy. En el plano humano, el VAP representó algo aún más profundo. Para las tripulaciones de Sherman, no era solo un proyectil. Era la diferencia entre la vida y la muerte, entre regresar a casa o quedar atrapado en un ataúd de acero. Cada disparo de tungsteno llevaba consigo la esperanza de sobrevivir un día más, de resistir frente a un enemigo temido. Y para los alemanes, cada impacto recibido era un recordatorio de que la guerra ya no estaba bajo su control, de que incluso sus armas más avanzadas podían ser derrotadas por la inventiva del adversario. La historia del VAP es, en última instancia, la historia de la guerra misma, una lucha constante entre ataque y defensa, entre innovación y adaptación, entre la voluntad de resistir y la necesidad de superar al enemigo. Es la historia de cómo un pequeño proyectil, nacido de la urgencia y de la ciencia, pudo alterar el destino de batallas enteras. Y es también una advertencia. En la guerra, la superioridad nunca es absoluta. Siempre hay un nuevo invento, una nueva idea, un nuevo recurso que puede cambiarlo todo. Hoy, los tanques Sherman descansan en museos y monumentos, y los proyectiles VAP son piezas de colección en vitrinas polvorientas. Pero su legado sigue vivo en cada carro de combate moderno, en cada proyectil de alta velocidad que surca el aire, en cada ingeniero que busca la próxima innovación. Porque la lección que dejó el VAP no fue solo técnica, sino profundamente humana. En la guerra, como en la vida, no siempre gana el más fuerte. A veces, gana el que sabe adaptarse más rápido.